Contrato estatal de prestación de servicios infinito. El Consejo de Estado unificó jurisprudencia del tema, así que quédate y te explicaré en qué quedó. Bienvenido una vez más a esta sección de Derecho al alcance de todos. Hoy hablaremos de los contratos estatales de prestación de servicios, es decir, en los que una de las partes es el Estado, y sobre su uso indiscriminado para ocultar la relación laboral y sus obligaciones de pago de prestaciones sociales. Sin más, iniciemos. Recordemos que el Consejo de Estado tiene competencia para proferir sentencias de unificación por importancia jurídica, trascendencia económica, social, por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, tal como se observa en el artículo 271 del CEPACA. Y este tema es recurrente y de gran trascendencia por su connotación constitucional y laboral, como lo evidencian las numerosas sentencias de tutela para el reconocimiento del contrato realidad. Nosotros hemos tratado en diferentes posts y en cuestionarios de nuestros lunes de Derecho Laboral, así como en los jueves de Derecho Constitucional, que nuestro sistema prevé la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha invitado al cese del uso indiscriminado de la contratación por prestación de servicios, porque es una violación sistemática de la Constitución, pues desconoce las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, y es tal la preocupación por esta dinámica que la OIT la reconoce como una actividad fraudulenta e invita a los estados a eliminar las relaciones de trabajo encubiertas, o sea, aquellas que ocultan la verdadera relación jurídica de los trabajadores. Así las cosas, en Colombia se desarrolló el contrato realidad estableciendo la primacía de la situación fáctica objetiva sobre el nomen iuris que se le hubiera aplicado. Aterrizado al tema de hoy, tenemos que los contratos estatales de prestación de servicios son uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. Ahora veamos sus características. La exigencia de un término estrictamente necesario de duración, que el objeto del contrato sean actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. No cabe el empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de la administración. Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas cuando las actividades no las pueda realizar con personal de planta o que requiera de conocimientos especializados. El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada, es decir, que no puede estar sujeto a una absoluta subordinación ni dependencia. Y la característica que hace que esta modalidad de contrato sea tan empleada es que no genera una relación laboral y por ende no genera prestaciones sociales. Ahora, una cosa es lo que supone la modalidad y otra es la realidad de muchas personas que están contratadas bajo el contrato estatal de prestación de servicios y tienen elementos propios de un contrato laboral, un contrato de trabajo como la relación laboral, la subordinación, la dependencia, el salario. Por eso se tienen unos parámetros o indicios que sirven al juez administrativo para identificar la auténtica naturaleza que subyace la vinculación laboral, empezando por los estudios previos, pues al ser el objeto de un contrato de prestación de servicios está conformado por la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir que esa relación del objeto y la finalidad para lo cual fue creada y organizada, como se ve en el artículo 87 de la Ley 1474 del 2011, bajo el nombre de maduración de proyectos. En cuanto a la identificación de la identidad, similitud o equivalencia en los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo contratista de manera continuada o sucesiva, se deberá demostrar por el demandante que haya una verdadera relación laboral subyacente encubierta y que no haya estado fungiendo como contratista de forma autónoma e independiente, siendo indicadores de subordinación, por ejemplo,
el lugar del trabajo, el horario de las labores, la dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar, que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan con los elementos configurativos de la relación laboral. Continuando con los elementos identificadores del contrato realidad, tenemos la prestación personal del servicio, que es que el contratado debe realizar por él mismo las actividades encargadas, pues gracias a sus capacidades o cualificaciones profesionales, fue a esa persona quien se eligió y no a otra, por lo que, dadas las condiciones para su ejecución, ese contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades a terceras personas. Y la remuneración, que es la contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue directamente quien la realizó. Lo que importa aquí es el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que por dicho concepto enseñen los montos que corresponden a la prestación del servicio contratado. Ahora, podemos ver la prohibición expresa de contratar por prestación de servicios actividades permanentes, que lo mencionamos al inicio del video, y es que es tan importante que se tenga en cuenta el factor temporal a la hora de la contratación, que constituye una falta disciplinaria gravísima la celebración de contratos de prestación de servicios cuando el objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieren dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía del contratista. ¿A qué se llegó con la sentencia de unificación del Consejo de Estado de hace unos días? El sentido y alcance del término estrictamente necesario para la duración de los contratos estatales de prestación de servicios debe ser entendido como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, presenta el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de este se deriven, sin perjuicio, obviamente, de las prórrogas que se presenten, que son excepcionales, y que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento. El término de interrupción de los contratos estatales de prestación de servicios, o sea, la solución de continuidad, para lo que se apoyó en la jurisdicción laboral ordinaria, considerando que las interrupciones de menos de un mes entre contratos sucesivos, como no significativas, efectos de romper la continuidad o unidad del vínculo laboral, por lo que este término resulta cuando menos orientador para efectos de determinar la solución de continuidad en los procesos contenciosos administrativos, donde se demanda precisamente la declaración de una relación laboral encubierta o subyacente. Este punto se complementa con la unificación frente a la interrupción o solución de continuidad, estableciendo un periodo de 30 días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que éste constituya una camisa de fuerza para el juez contencioso que en cada caso, y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral, y para esto dio dos recomendaciones. La primera, que cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 del 93 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo. Si entre la terminación de aquel y la fecha que inicie la ejecución del otro no han transcurrido más de 30 días hábiles, siempre y cuando se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades. Y la segunda condición es que en cualquier caso de establecerse la no solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de contribuir que, a pesar de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestaciones a las que de ellos hubieran podido generarse. Continuando con la unificación, se fijó el término de prescripción y el momento a partir del cual se inicia, dando como resultado que en materia de prescripción de derechos derivados del contrato realidad o relación laboral encubierta subyacente, que esta tiene ocurrencia exclusivamente cuando no se presenta la reclamación del derecho por parte del contratista dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral. La devolución de mayores aportes a seguridad social en salud efectuados por el contratista que demostró la existencia de la relación laboral estatal, siendo la excepción el monto que normalmente aportaría por ser obligatorio de naturaleza parafiscal. En la sentencia se puede ver como reglas, en su parte decisoria, el resumen de las anteriores y voy a dejarlas aquí en pantalla mientras te cuento sumariamente cuál fue el caso que dio origen a esta unificación. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, una ciudadana profesional del derecho demandó a la Personería y al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín para que le reconociera su relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales, y como pretensión subsidiaria que fuese indemnizada por el valor de los derechos prestacionales que le hubieran correspondido si hubiese sido vinculada como empleada pública, además del reconocimiento y pago de la indemnización moratoria o, subsidiariamente, el pago de la indexación. Antes de esto, hubo una solicitud elevada a la parte demandada que negó mediante oficios y estos fueron objeto de solicitud de nulidad dentro de este medio de control. En respuesta, la Personería de Medellín y el Instituto Tecnológico Metropolitano se opusieron a todas las pretensiones, argumentando que la ciudadana, la demandante, no desempeñó funciones permanentes ni estuvo inscrita en el banco de proveedores del organismo. Además, arguyó la falta de legitimación por pasiva y la ausencia de causa para demandar, entre otras más, como la mala fe y la prescripción. La sentencia recurrida fue la de la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió no declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la Personería de Medellín, declarar la nulidad de oficio de la Personería de Medellín que negaba las pretensiones de la ciudadana tendientes al reconocimiento de sus derechos laborales, ordenó a título de restablecimiento del derecho el pago de las prestaciones sociales de los contratos de la demandante con la parte demandada y que éstas fueran liquidadas conforme al valor pactado en los contratos suscritos debidamente indexados. También ordenó el pago de los porcentajes de cotización de pensión y de salud de la ciudadana por la parte demandada y respecto a la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva propuesta por el Instituto Tecnológico de Medellín, se declaró probada. Esta decisión fue apelada por la Personería de Medellín y por la ciudadana. La demandante solicitó la modificación del numeral tercero de la sentencia al considerar que debe condenarse a la entidad al pago de las prestaciones sociales causadas entre el 29 de diciembre del 2005 y el 2 de enero del 2012, ya que entre la Personería de Medellín y ella existió una relación laboral única, pues aunque hubo interrupciones entre los contratos,
Las pruebas demuestran que en esos lapsos también llevó a cabo sus funciones como abogado. Y la Personería de Medellín insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva de su representado y la necesidad de vincular al municipio de Medellín. El Consejo de Estado hace una evaluación de los elementos constitutivos del contrato de trabajo que vimos anteriormente y notó que sí hubo una prestación personal de la demandante, que sí hubo una relación de subordinación entre la demandante y la Personería de Medellín, que entre los años 2007 y 2010 la demandante realizó labores fuera del objeto del contrato y que estas eran las mismas que debían desempeñar los funcionarios de planta de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, que sí hubo una remuneración con características de salario, como se observó en las pruebas, en las copias de nómina mensual, donde figuraba la demandante, que sí hubo una relación laboral única y continuada entre el 2005 y el 2011, porque las pausas entre un contrato y otro, que fueron varios, fueron inferiores a 30 días, como lo fijaron las reglas. Esta sentencia termina sin imponer costas a ninguna de las partes, modifica la decisión del Tribunal de Antioquia al acceder parcialmente a alguna de las pretensiones que había negado y negó las pretensiones subsidiarias. Si este video te fue de utilidad, no te vayas sin dejar la manito arriba, compártelo, todo esto me ayuda a seguir entregándote información de forma gratuita. Sígueme en Instagram, ahí vas a encontrar más información sencilla y puntual, tips, cuestionarios diarios y también la tienda para los amantes del derecho.